en Fíjate que ese video. pues si les vamos dando entrada a nuestro querido Alejandro Saldaña y a nuestro querido Héctor Javier Sánchez, que ya deben estar por ahí. Pero Violeta, pues a mí lo que también me sorprendió fue no ver aquí a Alejandro Saldaña en el video, ahí con los beisbolistas, saludando también a la salud del presidente. No vi a Alejandro Saldaña, no sé si, creo que circularon dos videos, pero Pero él les tampoco. llamó a los beisbolistas. Él es el operador. Él fue el operador político del video. Órale. Pues muy bien, Alejandro, estás haciendo bien la chamba. Buenos días. Pues ahí voy, digo, no es que sea un experto, pero se le echan ganas. Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un Bien, abrazo. pues contentos de que aquí esté Héctor Javier Sánchez con nosotras y nosotros. Pero tienes que decir el doctor Héctor Javier No, Ah, Sánchez. no, sí, para nada, el no, 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 doctor, El, no, no, para el nada. el doctor. doctor No, Alejandro Sánchez. No, pues no, no, para nada, ¿eh? yo ahora sí que estoy entre puro doctor y doctora. Dios me libre, qué barbaridad. Mientras no Nosotros tengas estamos con el achaques, director, porque hombre. ninguno te cura, ¿eh? Sí, es lo que Ale siempre me decía mi hijo, el chiquito. Mamá, te dicen doctora, pero tú no curas, no sirves, no sirves. Sí, sí. Así que ya sabes, Oigan, mijo, que no te den achaques. sí. Oigan, pues si gustan, vamos entrando en materia con los temas que Oye, nos ocupan. Ajá. Sí. dame un segundito, Ernesto, antes de comenzar, simplemente para recordar que el día de hoy, 28 de abril, se cumplen 11 años del asesinato de la periodista Regina Martínez, aquí en la ciudad de Jalapa. Y me parece pertinente, pues, hacer una breve mención, un recordatorio, que no pase inadvertida la fecha, porque, pues, es un crimen que no solamente que dolió mucho al periodismo, digamos, local de la ciudad, del estado de Veracruz, sino nacional, pues, ¿no? Regina era corresponsal de la revista Proceso, y hasta la fecha, el asesinato de Regina, pues sigue permaneciendo en la impunidad, ¿no? O sea, se inventaron por ahí una serie pues francamente, de pretextos, ¿no? Para adjudicar su asesinato a personas que, pues, difícilmente resultan culpables, ¿no? Ya sabemos que en la fabricación de delitos, pues sí se pintan particularmente el gobierno de Javier Duarte, pues se pinta solo, ¿no? Y recordar también que hace 9 años, ahí en la plaza que ahora se ha renombrado, bueno, no oficialmente, ¿verdad? Oficialmente aquí en Jalapa se sigue llamando Plaza Lerdo, pero digamos, entre los periodistas, los movimientos sociales, etcétera, se renombró como Plaza Regina Martínez, precisamente en honor de la periodista. Y hace 9 años hubo una iniciativa, digamos, de un grupo de periodistas, con Rubén Espinosa, entre otros, pero bueno, Rubén, él fue uno de los principales promotores de la iniciativa, de colocar una pequeña placa, realmente una placa muy pequeña, no sé, de unos 30 centímetros quizás, en una de las escalinatas de la plaza, pues eso, justamente para recordar a Regina, ¿no? La placa fue desaparecida, o sea, la colocaron y los periodistas, las periodistas, y al rato en la noche, unas pocas horas después, fue retirada, ¿no? Fue desaparecida la placa. Y bueno, ya lo que todos sabemos, ¿no? Una serie de persecuciones y eh, vamos, de represión hacia la prensa crítica en el estado de Veracruz, que culmina, pues, como ya sabemos, con el asesinato de Rubén también, ¿no? Allá en la Ciudad de México. Entonces, simplemente era el comentario para pues, recordar a Regina y, pues, insistir en la exigencia de justicia, ¿no? Que ya sabemos que eso en este país, y pasan los gobiernos de un color y luego de otro color, y la impunidad permanece como una constante, ¿no? Ese era nada más un pequeño comentario. Pues gracias por traerlo a cuenta, mi querido Alejandro Saldaña. Pues sí, eh, pues nuestra querida Regina Martínez también, que van pasando los sexenios y no se ve luz en la oscuridad, ni siquiera titiritando a lo lejos, nada se ve del caso.
Así que, pues vamos a ver, en algún momento también le plantearon ese tema al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Había respondido que estaba la fiscalía, pues revisando otra vez el caso, y eso pues evidentemente no generó ningún tipo de esperanza ni especulación. Pero estaremos dándole cobertura también a eso. Gracias por traerlo a cuenta, mi querido Alejandro. Y si les parece, pues vamos entrando en materia con los temas que nos ocupan, y uno de esos pues es el tremendo espectáculo que dieron ayer las y los senadores en la Cámara de Senadores, precisamente gritos, sombrerazos, pijamadas, tristes y deprimentes imágenes que se vieron ayer en la Cámara de Senadores, y todavía hoy en la madrugada remataron, se suspendió la sesión y quedaron en regresar en la tarde del día de hoy. Tenemos un primer video de varios que le vamos a colocar, porque nos parece que es importante también poner piezas del rompecabezas aquí. Tenemos el video de la senadora Antares, que también hace una especie de resumen. Vamos a ver este video. Pues, ¿qué creen? Les cuento que estamos en sesión maratónica, tenemos 18 leyes que son prioridad para nuestro país que votar antes del día 30 de abril. Entonces estamos a marchas forzadas. Y hoy la primera cosa que votamos fue lo del INAI. Y entonces, pues ganamos la mayoría que no nos gustaba el panista que querían poner los panistas. Y como no saben perder, entonces tomaron la tribuna, pero nosotros decidimos seguir la sesión. Ellos con sus lonas, nosotros nos subimos porque seguía la votación de todo el tema de 3 de 3, que es en favor de las mujeres, Pero como los vatos no quieren que nosotras tengamos esos derechos, entonces toman la tribuna, nosotros estuvimos resguardándola también, nos violentaron y demás. Entonces ahorita estamos en un receso. Pero vean cómo pasó. Así las señoras de los gritos hoy, así las señoras de los gritos interrumpiendo la sesión. ¿Por qué quieren ser tan corruptos? Porque son unos corruptos gritones. La señora de los gritos, la señora de los montajes. Miren nada más, estos son los panistas del Senado, Cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando las votaciones no son como ellos quieren, se ponen así. Están violentando a los compañeros de la mesa directiva. Quieren taparles la cara a los compañeros de la mesa directiva. Miren, están violentando a nuestra compañera. Así las señoras de los gritos, ¿Qué les parece? Da la oportunidad a todas las mujeres de México y que solicito a los manifestantes. Queremos votar la modificación 3 de 3, que es en favor de las mujeres, y los panistas no quieren, miren cómo estamos, pero nosotros vamos a sacar de todos modos. Queremos transparencia. Las mujeres han ganado sus espacios y hoy las invito para que a partir de este dictamen lo votemos en mayoría calificada y que sea un punto de encuentro entre las distintas fuerzas políticas parlamentarias. Las mujeres no hay que regatearles una sola discusión. Si estamos a favor... Pues Son mujeres, ¿no? Como para que no haya... Ahí está el de Morena queriendo quitar la lona. Ve cómo... le está pegando, güey. Hubieras traído mamelucos para todos, Emilio. Mamelucos. Palmadita.
y no amanece. Sí, es que es con la música luego nos bloquean el video, así que tenemos que cortarlo. Hay tremendas escenas y así como cierra con de veras miserable personaje, Emilio Álvarez, ahí terminando de hacer su show en la acampada junto con pues la senadora Xóchitl Gálvez, que pues es además la que entiendo dentro del PAN está arriba en las encuestas para ser candidata a la alcaldía de la Ciudad de México, y Gustavo A. Madero, ahí todos haciendo el show. Vimos ahí al senador Cravioto peleándose también con el senador Ismael Cabeza de Vaca, el hermano de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que está bastante encabronado, molesto, perdone usted la palabra, bastante molesto porque después de que se filtró que su hermano tenía 50 y tantos escoltas y que implicaba un gasto mensual para el erario de Tamaulipas de 1.200.000 pesos para pagar a sus escoltas, pues bueno, está bastante molesto y ahí se vio y también Cravioto, que después se le fueron en las redes porque estaban diciendo que le estaba dando manotazos a una senadora y no, a la hora que ya revisamos el video, pues era al senador, al hermano de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este hombre que se llama Ismael. En fin, todo un grotesco espectáculo. Héctor Javier Sánchez, ¿cuál es tu valoración? Pues muy lamentable, ¿no? Y no sé si habrá que extenderlo también a lo que sucedió en la Cámara de Diputados, en donde pues también las cosas no fueron muy agradables que digamos, pero parece ser que encontraron aquí su punto más alto en la Cámara. Uy, ya se congeló la imagen de Héctor Javier. A ver si le regresa la señal. Entonces, Sí. ya regresó. Héctor, te quedaste congelado. Sí, Te dejamos de escuchar cuando estabas mencionando, pues que sí, que en la Cámara de Diputados había sucedido lo mismo, sí, pero en Cámara de Senadores, pues ya fue el culmen. alcanzó su punto más alto, porque recordemos que el domingo ya se supone que termina su periodo de sesiones, a ver si no retrasa, si vuelven a parar el reloj como acostumbran. Hoy están citados, me parece que a las 12 del día o a la 1 de la tarde para continuar, ya en una sede alterna, porque está claro que pues ahora sí que la oposición no se va a quitar de ahí. Y pues sí, muy lamentable. Y mira, yo creo que también como en otras ocasiones hay carambolas políticas aquí, carambolas de varias bandas que pueden pegarle, pues desde los mismos integrantes de la oposición, que hubo quienes incluso votaron en contra de Ricardo Salgado, que era el que estaba propuesto por la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, y a su vez también con el visto bueno de Ricardo Monreal, y pues no tuvo los 66 votos que se planteaban para que ahora sí que fuera el quinto comisionado del INAI, solo alcanzó 43 y votaron 67 en contra. Entonces pues para nada se deshizo pues este pacto, que seguramente sí lo hubo, y hay que recordar que Ricardo Salgado pues ya estaba con el visto bueno pues prácticamente a la oposición. De hecho es una persona que es reconocida muy cercana al PAN, y por ahí me imagino pues que vino la contraorden de decir pues esto no va a pasar, y no pasó. Entonces la oposición, pues como en su momento lo estuvieron más bien con el INE, pues ahora están con el que el INAI no se toque y que tiene que funcionar a partir de 5 consejeros. Recordemos que hace poco la Corte dijo que con 4 consejeros no podía funcionar, que para nada tenían que estar los 5. Entonces, pues hubo muchas presiones para que en algún momento dado ya estuviera aquí el quinto consejero, y este no se dio. Y mientras no haya ahora sí que el quinto elemento, como dirían en algunas películas, pues el INAI no va a funcionar. Hoy precisamente el presidente López Obrador habló sobre el INAI, habló pues de los grandes sueldos que tenían los consejeros, que no hicieron nada cuando estuvo pues García Luna ahí haciendo sus menjurjes cuando fue secretario de Seguridad, en fin. Aunque yo creo que el INAI me parece que para aspectos más operativos, para aspectos más mundanos, vamos a llamarlo de esta forma, pero importantes, por supuesto, pues sí ha resuelto en algunas ocasiones pues, ciertos aspectos que hemos, por ejemplo, solicitado que por otros medios
no se habían dado, ¿no? Me parece que inclusive la propuesta que hizo por ahí el senador Alejandro Armenta, que es el coordinador, pues primero de pasarlo a la Secretaría de la Función Pública y luego a la Auditoría Superior de la Federación, no fue del todo acertada, me parece, y que sí, sí habrá que buscar, si no va a continuar el INAI, una propuesta alterna que efectivamente, pues, si bien los grandes temas macros, digamos, pueden darse a nivel, pues no solo de las mañaneras, que esto sabemos que el mismo presidente dice que es una forma de contrarrestar, pues ahora sí que la propaganda de la oposición, sí tendríamos que tener un órgano que pues, resuelva, por ejemplo, estar pidiendo solicitudes de información que muchas veces se nos niega y que, pues eso sí, después de varias trabas, después de estar mucho insistiendo como si fuera una carrera de obstáculos, a veces llega a conseguir pues, cierto tipo de información. Y la pregunta es, si no se consigue esta información, ¿cuál sería el otro medio, no? Y me parece también que muy inconveniente por parte de la oposición que decir, bueno, si no es esta, ya no pasa ninguna de las demás, ¿no? Eso también habría que mencionarlo, pero también habría que decir por qué se deja hasta el último momento pues, todas estas series de iniciativas que pues ahí le dan muchas municiones a la oposición para decir esto es un fast track, si se supone que es un gobierno distinto que no tendría que hacer lo que gobiernos peristas y panistas estuvieron haciendo. Entonces creo que es un momento muy trascendental por pues ahora sí que por la pues, importancia que tiene para esta legislación, por lo que se viene en junio, por lo que se viene el próximo año y por el tipo de leyes que están ahí, pues ahora sí que debatiendo, ¿no? Está pues el mismo INAI, está la ley de 3 de 3. A mí se me hace súper importante que, por ejemplo, personas de las que se haya demostrado que han sido, pues ahora sí que violentadores familiares o generadores de violencia familiar, de violencia sexual, y que también, pues ahora sí que pues hayan agredido de alguna forma a mujeres o que no pasen la pensión a los hijos, pues no pudieran ocupar algún puesto público, ¿no? Me parece que una habilitación más que necesaria. También está la cuestión del Tren Maya, de los militares, tanto con el tren como con la línea aérea que se tiene. Y también un aspecto muy importante, pues es lo del INSABI, que sabemos que pues ya lo desaparecieron los diputados, creo que con cosas muy buenas, porque al final de cuentas Uy, Qué lástima, y más ahorita que el tema del INSABI. no está funcionando. Héctor, se volvió a Sí, cortar tu señal cuando estabas hablando del INSABI. ok. Sí, decía que finalmente la propuesta inicial creo que debe ser debatible. Me parece positivo que sí se haya, pues ahora sí que pues, puesto en el debate de que no debía continuar como está, porque finalmente el gobierno le estaba dando pues toda la importancia al programa IMSS Bienestar, pero también me parece muy lamentable que la oposición esté ahora diciéndonos que el seguro popular pues era la gran maravilla, cosa que no era, porque fue pues ahora sí que en el seguro, perdón, en la constitución política, en el artículo cuarto, está establecido el derecho a la salud y el seguro popular eminentemente fue un programa para manejar dineros y también un programa pues de filiación política. Ahí dejaré mi primer comentario. Perdón, ahí nada más, y además como Héctor Javier entrevista mucho a Gustavo Leal, y Gustavo Leal, que también es experto en la materia, es precisamente el quien hizo esa frase que ahora usa mucho el presidente sobre el seguro popular, ¿no, Héctor? Sí, que me aseguro ni es popular, ¿no? Sí, que así es. Bueno, muchas gracias, querido Héctor. Pues estamos sorprendidos, estamos ya casi una hora de que iniciamos Momentum y sigue el presidente. Eso me ha sorprendido, sigue en la mañanera y bueno, estaba viendo pues seguimiento que hace el Universal minuto a minuto y sigue el presidente. Entonces, es también, él decía, va a ser breve o tengo que reposar, pero pues se va a aventar ahí casi 3 horas y media parada o 4, no sabemos, porque ya lleva pues ahorita 3 horas y media y sigue, así es que eso también es nota. Querido Alejandro, ¿cuál sería tu valoración de estos videos que ahorita vimos, de lo que estuvimos siguiendo el día de ayer, de estos espectáculos, dice Ernesto, grotescos que se vivieron en Cámara de Senadores, ¿no? De todos los partidos otra vez aquí, pues haciendo algunos espectáculos, pues me parece que muchos de ellos
pues que innecesarios, ¿no? Innecesarios, pero bueno, ¿cuál sería tu valoración? Y de estos paquetes, de este paquete de 18 leyes, ya ahorita Héctor mencionaba algunas de ellas, ¿cuál sería tu pensar? Y otra situación, lo que declaró esta mañana, también lo estaba ya diciendo nuestro querido Héctor, el presidente ya fue muy enfático y claro de decir que el INAI, pues él está de acuerdo en que desaparezca, ¿no? Incluso mandó ese mensaje a la Cámara de Senadores diciendo, pues yo también, si ellos están proponiendo su desaparición, pues yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Qué decir sobre esto, querido Alejandro? Bueno, primero, quizás la presencia de tantas horas del presidente responde que es un holograma. Ya ven que estos días que salió el presidente y empezaron a decir que no era él, sino que era una pantalla verde y no sé qué. Pues en una de esas es un holograma, ¿no? No, ya en serio. Pues mira, creo que lo dijiste bien, Violeta. Son todos los partidos y todo pues como Ernesto lo calificó de grotesca situación que se presentó en el Senado, pinta de cuerpo entero a la clase política. Aquí lo digo en términos generales, sin precisar si son de un partido, si son de otro, porque en cualquier momento pueden ser de uno, pueden ser del otro, ¿no? O sea, el chapulineo ya lo hemos visto, Armenta, Alejandro Armenta, ¿no? Que ahora se envuelve en la bandera morena. Pues no olvidemos que hace unos pocos años era un priista pues, de hueso colorado, ¿no? Defensor de Peña Nieto y etcétera, etcétera. Entonces, Cercano de Mario Marín. mis perritas, perdón. Entonces, pinta de cuerpo entero a la clase política, ¿no? Sí, pues es un espectáculo. Mira, yo debo de ser honesto, ¿no? La verdad es que no lo seguí, o sea, empecé a ver ahí los sombrerazos y todos los estirones y jalones y demás, y no, dejé de ver, francamente, porque pues no se saca gran cosa de ello, de escuchar pues insultos, improperios, manotazos, sombrerazos, piquete de ojo y demás. Así que no, yo creo que el fondo mejor hay que ir a lo que precipita esto, ¿no? Y ya lo mencionaba Héctor Javier, ¿no? Que es el voto en contra para el nombramiento de este cuarto integrante del Consejo del INAI, ¿no? Eso es, y por un lado, unas horas antes de que se hiciera la votación, o unos minutos antes, todo daba la apariencia de que iba a pasar porque el senador Monreal pues había planchado el acuerdo, ¿no? Y que los senadores de Morena, las senadoras de Morena, pues iban a apoyar, ¿no? Lo cierto es que a la mera hora, pues esto no sucedió, ya Héctor Javier dio los números de la votación, y yo creo que esto tiene dos o tres lecturas. Una, pues es un golpe para Monreal, ¿no? O sea, es un fracaso de Monreal que no pudo sacar adelante esta iniciativa, cuando supuestamente había un acuerdo, ¿no? Con la bancada de sacarla adelante, ¿no? Entonces, pues no se vio muy hábil Monreal, o se lo chamaquearon, francamente. Yo no creo que se lo chamaqueen porque es un político y un legislador con un colmillo largo y retorcido, ¿no? Entonces, no se lo chamaquearon, pero sí se dio y que es lo más preocupante para mí, ¿no? O sea, finalmente el INAI queda como un órgano inoperante. No desaparece, al menos hasta el momento no desaparece, porque eso implica una reforma constitucional, pero está en una suerte de impas inoperante, ¿no? Es decir, como una suerte de organismo zombie, ¿no? Y con esto perdemos todos. Ya lo hemos dicho en esta mesa y en general en los espacios de Momentum, que el INAI es perfectible, sí es perfectible. ¿Puede funcionar de una mejor forma? Por supuesto que puede funcionar, pero desaparecerlo, anularlo, es una pérdida muy importante para la sociedad, para el periodismo, para la academia, para la gente de a pie. Creo que es incorrecto suponer que el INAI es el responsable de entregar la información pública. No, los responsables de entregar la información pública, de contratos, de licitaciones, en fin, de todo, son las secretarías, son los organismos, ¿sí? Y cuando una secretaría, cuando una dependencia se niega o dice que no existe la información, pues entonces se acude al INAI
Y el INAI tiene facultades para decirle, oigan, entreguen la información a esta persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo decía, perdemos todos, o sea, es una tristeza porque no es solamente un asunto que implique a la investigación científica o al periodismo, lo que sea. No, yo ponía un ejemplo, o sea, es un trabajador que tiene X años cotizando para el Infonavit y que de pronto le dicen que no, que tiene menos semanas de cotización, ¿no? Cuando él, pues, entró a trabajar a tal lugar y tiene derecho de saber y de tener los elementos para defender sus derechos, ¿no? De sus semanas cotizadas, ¿no? Pero si el Infonavit no le da o él no está de acuerdo con esa información, tiene derecho de acudir al INAI. Y esto se está negando. O sea, esto me parece que pues es una verdadera lástima, ¿no? Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con la desaparición del INAI. Y aquí lo hemos mencionado, ¿no? No es un asunto menor, es un asunto de mucha importancia. Yo estoy de acuerdo también con el doctor Javier en el sentido de que las funciones que desempeña el INAI no las puede hacer ni la Secretaría de la Función Pública, ni tampoco la Auditoría Superior de la Federación. Son órganos distintos y su función es diferente. Entonces, esto es un órgano autónomo. A lo mejor si estuviésemos en Dinamarca o en alguna democracia así, toda transparente, pues a lo mejor sí, ¿no? No necesitan de aparatos como el INAI, pero lo cierto es que el INAI también es el resultado de muchas luchas políticas populares y de izquierda, eso hay que decirlo también, ¿sí? En donde ante la cerrazón del priismo durante décadas enteras, pues se buscó la manera de obligar al poder político en su conjunto a dar información que es de orden público, ¿no? Y ahora se nos está aparentemente negando esta posibilidad. Entonces, el zafarrancho o lo que haya sucedido allá en el Senado, ¿no? Tiene yo creo que este trasfondo, y esto es lo más importante, lo que más nos debe de preocupar, más allá de los gritos y de los empujones y de la pijamada y etcétera, etcétera, el punto central para mí es la inoperancia del INAI, que es realmente, pues lesiona profundamente a la sociedad mexicana, a todas y a todos nosotros. Yo creo que ese es el tema, el corazón del punto, ¿no? Ya, gracias, mi querido Alejandro. Hay, como comentabas también, Héctor Javier, al inicio, pues hay también una suerte de carambolas que se dan y que hay situaciones que yo creo que incluso, pues algunos, que digo, posiblemente algunos miembros de la bancada de Morena lo saben o no lo saben o no sé cómo mencionarlo. Tenemos un video que es de lo sucedido precisamente en los debates del día de ayer. Hay un video que tienes ahí, Asael, que es Ramírez, Antares y no recuerdo quién más. Pero entonces vamos a poner ese video porque ahorita quiero comentar también los actores o las personas que aparecen en este video, porque ahí hay situaciones, Héctor Javier, que además tú también imagino estarás también suponiendo algunas cosas. Vamos a ver este video y regresamos con ustedes. En cargos de elección popular y en los cargos de elección popular, todo aquel que haya sido sentenciado, nunca más un agresor sexual, nunca más un violentador en contra de las mujeres. Las mujeres han ganado sus espacios. Queremos transparencia. Las mujeres han ganado sus espacios y hoy las invito para que a partir de este dictamen lo votemos en mayoría calificada y que sea un punto de encuentro entre las distintas fuerzas políticas parlamentarias. Las mujeres no hay que regatearles una sola discusión. Si estamos a favor de la discusión de las mujeres, vayamos a votar por lo que tengo por bien presentado este dictamen a favor de las mujeres, que reforma el artículo 32 y el 33 y el 102 de la Constitución.
En razón de ello, le digo al presidente de la mesa directiva que tengo por bien presentado el dictamen, por lo que solicito se desahogue el orden del día y cumplamos con el principio constitucional y pueda en razón enviarse a las entidades federativas y no dilatar más. Bueno, estas imágenes tremendas, esta senadora que no solamente brilla por su falta de inteligencia y preparación, sino por la estridencia y la vulgaridad con la que se conduce la senadora panista, la senadora Rabadán, que ya la hemos visto y que se convirtió junto con Lili Téllez, pues en el espectáculo más grotesco ahí del Partido Acción Nacional y que ya las tenemos perfectamente identificadas, sabemos que así se conducen y que incluso habría que revisar si no se tendría que ajustar algunos protocolos ahí, porque es verdaderamente una forma muy agresiva, muy invasiva de atacar a adversarios políticos. Lo que también llamaba la atención es que el que está hablando es el senador morenista del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez. Hay un artículo que publiqué recientemente en Rompeviento TV. Tenemos ahí la imagen, un fragmento de esa imagen que la vamos a poner a cuadro, porque este trabajo periodístico que hemos estado haciendo y hemos estado publicando, pues tiene que ver con los cárteles que operan en el estado de Chiapas y particularmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Si puedes poner la imagen, por favor, Asael. Um, sí, sí la tienes ahí. Es la imagen que dice artículo Ernesto. Um, sí, entonces, bueno, en esta imagen que usted está viendo a cuadro, pues nosotros hacemos un recuento, particularmente ahí aparecen estos dos hombres chamulas que aparecen escoltando al senador Eduardo Ramírez, pues son personajes muy particulares y que uno es Javier Collazo, ahí está el nombre, es Javier Collazo, y regresamos, y si le bajas o le subes a la imagen, por favor. Bueno, estos dos hombres chamulas que en el texto de abajo, por favor. Ajá, estos dos hombres chamulas que residen en San Juan Chamula y en San Cristóbal de las Casas, pues son los que controlan el mercado de la zona norte, que es el mercado donde se sabe por los propios documentos e información que se ha filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues son estos personajes, y ya quitamos la imagen, por favor. Son los personajes vinculados, son los personajes vinculados al cártel de Sinaloa, que operan en San Juan Chamula y que operan en San Cristóbal de las Casas. Son los enlaces principales, según también la información filtrada a través de Guacamaya Leaks de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde ubica a estos dos personajes como de los actores principales del cártel de Sinaloa, que son un enlace muy importante con San Juan Chamula. Y estos hombres tienen un vínculo muy, muy estrecho. De hecho, se atiende que el senador Eduardo Ramírez es una especie de su jefe o una autoridad máxima para estos hombres de San Juan Chamula y aparecen ahí en el Senado de la República. Así que es una imagen pues muy particular la que se ve ahí, porque uno no se sabe si estas senadoras y senadores, ahí aparece pues la senadora Antares, pues protegiendo el discurso y al senador Eduardo Ramírez de la senadora Rabadán, que está ahí a gritos y a vulgaridades. Pero hay situaciones, Héctor Javier, que llaman mucho la atención porque realmente se hace una revoltura muy particular que hace todavía más complejo el escenario político en Chiapas y en México. Sí,
Sí, sí, así es. Eduardo Ramírez, tú lo has mencionado, tienes de amplia trayectoria aquí en Chiapas, no necesariamente de buena trayectoria ni números positivos, por llamarlo de alguna forma. Se sabe que él es un operador político que pues, estuvo ya desde varios sexenios atrás y es uno de los que probablemente le va a competir al mismo Zoé Robledo la candidatura a la gobernatura de Chiapas, ahora que haya el nuevo cambio de gobierno, ¿no? Y muchas cosas turbias que ocurren aquí en el estado. Y efectivamente, pues siempre ahí está el vínculo con este senador, que insisto, tiene mucha trayectoria, tiene pues cosas que podrían perfectamente ser investigadas, ser ahora sí que escrutadas y ver qué tanto él ha sido responsable o no de diversos acontecimientos pues nefastos que han ocurrido aquí en el estado, ¿no? Desde la ingobernabilidad que hay en algunas pues, regiones de aquí de Chiapas, no solo en los altos, sino en otras zonas, en la zona norte, en el mismo Tuxtla Gutiérrez, y efectivamente varias de estas cosas vinculadas con el narcotráfico, con el crecimiento del narcotráfico aquí en el estado, y que esto pues ya sabemos que ha pues desembocado precisamente a tener cada vez una mayor conflictividad y a tener pues mayores niveles de zozobra como no se tenían antes, ¿no? Y si antes nada más nos quejábamos del continuo bloqueo que había de carreteras y de los conflictos agrarios que no se resolvían, la parte de las demandas del EZLN que no se cumplieron ni se han cumplido todavía, pues ahora ya tenemos un elemento más de muchísimo peso también, que es todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y por supuesto con la trata de personas, con todo lo que tiene que ver con la migración y que pues Eduardo Ramírez ahí está, yo no sé si operando bajo las sombras, bajo la mesa o efectivamente es arriba de todo esto, que pues para muchas y muchos de los que pues, nos o queremos analizar un poquito la situación del Estado, pues siempre sale a relucir el nombre de este senador, ¿no? Sí, un personaje además, Alejandro Violeta, Héctor, muy temido en varias entrevistas que tuvimos con gente de propio Chamula, de San Andrés Larráinzar, de San Cristóbal de las Casas, de Teopisca, de Comitán, un personaje muy temido, el senador Eduardo Ramírez. Así que además de que era surrealista ver esta imagen hablando de la 3 de 3 y de los derechos de las mujeres, Sí. cuando hay varias legisladoras de Morena, que ojalá hubiera una reunión para que entre la bancada de Morena, hablara sobre situaciones de acoso por parte de este senador. En fin, toda una ficha y se habla poco al respecto. Pero bueno, es un dato que desde mi punto de vista es importante, particularmente por el clima de violencia e inseguridad que se vive en el estado de Chiapas. Perdón, Violeta. Sí, sí, perdón, nada más agregar y te digo, recalcar la importancia que tiene este personaje, porque es uno de los que va a competir por Morena o por alguno de los partidos aliados por la gubernatura de aquí del estado de Chiapas, ¿no? Entonces, imagínate, pues poner la iglesia en manos del Lutero, pues ahí lo dejo, ¿no? Pues sí, un escenario y panorama complejo. También ya ahorita tú lo mencionabas, Ale, en esta situación, pues que en Morena y en particular en el Senado, pues hay de todo, ¿no? Tú decías ahorita, bueno, está este senador Eduardo Ramírez, pues realmente muy delicado de esto que ha estado publicando Ernesto, vinculado pues al cártel Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa, pues realmente eso llama mucho la atención y que como dice Ernesto, sea él el que esté encabezando esta 3 de 3 en este discurso que a mí también me llamaba la atención porque era un hombre el que estaba dando este discurso de esta propuesta de 3 de 3, a mí me llamó la atención y bueno, pues sabiendo esta situación que también ahorita pues denunciaba Ernesto que ha habido algunas situaciones ahí pues de acoso por parte de algunas legisladoras, más bien han recibido acoso por parte de este senador, bueno, eso lo han contado detrás de cámaras, pero como dice Ernesto, ojalá ellas se atrevieran a salir y pues hacer estas también denuncias. Bueno, eso por un lado. Y tú decías, Alejandro, pero también tenemos a senadores que hoy, por ejemplo, están hasta el frente del Senado, como el senador Alejandro Armenta, ¿no? Y que como decía Ernesto, creo que ya no se alcanzó a escuchar, pues vinculado en el pasado al gober precioso, ¿no? Al llamado gober precioso. Y bueno, pues esa es parte también del escenario que tenemos en el Senado y bueno, pues varios de ellos, decía ahorita
ahorita Alejandro, también, tanto Héctor como Ernesto, que este senador va a competir por la gubernatura de Chiapas, pero también el senador Armenta va a competir por Puebla, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos otros que también tienen intereses y que tienen un pasado, pues así, parecido, ¿no? ¿Qué decir sobre esto, Mira, querido? varias cosas, Violeta. Yo lo que primero, en primer lugar, diría que quitemos un poco el foco, la atención de si son de Morena, son del PAN o son del PRI, porque hay una serie de vasos comunicantes y que transitan de un partido al otro, pues con total tranquilidad, no les importa gran cosa, ¿no? Y lo hemos visto, pues, en innumerables ocasiones, ¿no? Entonces, quitarnos un poco esta mirada muy esquemática de que porque son de Morena, son buena onda, y porque son del PAN son mala onda, y porque son del PRI son corruptos, etcétera, ¿no? Quitar un poco esto del centro de la atención y ver más bien las iniciativas. Yo aquí quisiera traer nuevamente el punto que me parece central, que es el de 3 de 3, o sea, dejemos un poquito de lado, o si no, de lado al menos, no pongamos la atención en que fue el senador Eduardo Ramírez el que estaba hablando de esto de la 3 de 3, mientras Kenia López le estaba diciendo un montón de cosas, etcétera. Porque nos vamos, digámoslo así, por el hilo débil del pensamiento, ¿no? Nos vamos por lo superficial y no estamos viendo el asunto de fondo, y el asunto de fondo es la 3 de 3. Entonces, independientemente de quién lo esté planteando, yo coincido contigo, Violeta, sorprende que sea un hombre, pero eso es lo importante, o sea, sacar adelante esa iniciativa, eso es lo importante, ¿sí? Cómo se presenta, quién la presenta es secundario. Lo más importante es, en efecto, cerrarle la puerta a todos aquellos hombres que hayan sido sentenciados por violencia, por agresión sexual o por no estar incumplimiento de sus obligaciones con sus hijos, ¿sí? Eso es lo importante. Si están agarrándose a gritos y sombrerazos, es absolutamente secundario. Y la famosa, esta 3 de 3, es una mínima parte, o sea, es una cosita pequeñísima de toda una transformación que se tiene que dar en el país para proteger a las mujeres, para dar una cobertura institucional hacia los derechos de las mujeres por una vida libre de violencia. Es decir, no, es un trabajo enorme que se tiene que hacer y no hay instancias para hacerlo. Eso apenas se está construyendo y hay que decirlo. Las colectivas feministas han sido fundamentales en este aspecto, ¿sí? Entonces, quitemos un poco la mirada de que si son de un partido, que si son de otro, que si, etcétera, etcétera, y veamos lo que está de fondo. En este caso, la 3 de 3, y yo diría cómo hacemos desde la sociedad civil para empujar a que se cumpla y se dictamine en este sentido y se haga ley, ¿sí? Yo me gustaría, pues, pero bueno, no está en nuestras manos, quizás, ¿no? Que la 3 de 3 no solamente fuera para ocupar cargos públicos, ¿sí? Sino que tuviera un alcance mucho más amplio, mucho más extendido, en otros ámbitos de la vida laboral, institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo central, eso es lo importante, ¿no? Los manotazos, los gritos, los sombrerazos, que si pertenece a tal grupo y no, eso me parece que hay que relativizarlo y dejarlo en segundo plano. Lo importante es empujar para que la 3 de 3, en efecto, se apruebe, ¿no? Ya, pues gracias, mi querido Alejandro. Pues hablando, Héctor Javier, sí veo que quieres añadir algo. Ajá. Sí, sí, fíjate que complementando eso que dice Alejandro, a mí sí me parece importante porque, bueno, no hay que olvidarnos que la Corte acaba de aprobar que la dirigencia de Morena y la dirigencia del PRI se queden un año más, ¿no? Y obviamente una de las grandes críticas que hay sobre Mario Delgado es que pues justamente ha jalado de todo, ¿no? Con el argumento de que necesitan votos, de que necesitan aprobar, pues ahora sí que estas iniciativas que estamos viendo ahora, y más ahora con el llamado que está haciendo el presidente para el próximo gobierno, que
pues ahora sí que tenga la mayoría calificada, la mayoría de por lo menos 3/4 partes de las votaciones para sus reformas y que no tengan este tipo de acontecimientos, pues híjole, mete un poco en contradicción, porque sí es cierto que se necesitan estos para que sigan adelante estas iniciativas como la 3 de 3, pues también lo es que jalan, pues ahora sí que de todo lo habido y por haber, ¿no? Y justamente por este tipo de situaciones se dan cosas como las que estamos viendo, como la que ya vimos con la misma Lili Telles, con el mismo Germán Martínez, con otra serie de personajes innombrables, bueno, yo no los quiero mencionar, pero que sí, Morena tendría que tener mucho más cuidado en ver a quién está metiendo a su redil, porque efectivamente, si bien es cierto lo que dice Alejandro, hay muchas personas que creen en Morena, que están ahí diciendo, bueno, pues aquí por lo menos tengo la o mayor probabilidad o la garantía inclusive de que no va a haber estos personajes que se están comentando, y luego cuando sí los hay y hacen este tipo de cosas, pues le dan municiones a la oposición y herramientas para decir, ya ven cómo todos son lo mismo. Entonces, yo creo que sí habría que cuidar más las formas, ver quién sí está, quién no está, y que pues esto a veces hace lo que ahora el mismo López Obrador mencionaba del analfabeta político, ¿no? Que mucha gente se desencante precisamente ahora sí que con los políticos y deje por la vía libre, si ya no me meto, ya están ahí, y entonces que hagan lo que quieran, porque todos son iguales, ¿no? Y yo creo que no todos deberían de ser iguales, y aquí es donde yo llamaría pues al mismo Morena, si se va a quedar Mario Delgado y si trae ahí, pues que cuiden más estas cosas y que vean y la formación de cuadros a corto y mediano plazo para que no se den este tipo de situaciones. Sí, gracias Héctor. Sí, algo también de eso comparto. Yo no creo que no estamos hablando del fondo. Sí, como no, y particularmente quienes viven o padecen las consecuencias de ese tipo de decisiones, pues sí, en esa parte creo que coincidimos. Me gustaría poder abordar esto desde también el paquete de reformas que envió el jefe del Ejecutivo por un lado, pero también las que salieron de la propia Cámara de Diputados del Partido Morena, que es una cantidad de reformas bastante importantes en muy poco tiempo, ¿no? Pero también hay también desinformación porque hay varias reformas que están ahí desde diciembre, otras que están desde febrero y que pues los senadores y las senadoras pues ahí estaban nadando de a muertito y todo el mundo haciéndose pato y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues nos queda clarísimo que ya está apretando ahí fuerte y duro, que ya se va en un año y meses, así que ¿cuál es tu valoración ahí, Héctor Javier? Lo bueno y lo malo de este tipo de mecanismos que hay en el Congreso mexicano. Pues está relacionado con lo que hemos venido hablando, ¿no? Yo marcaría que si se quieren hacer distinciones entre unos y otros, pues no tendrían que aplicarse los mismos métodos que nos estuvieron sometiendo pues durante muchos años, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las dispensas, ¿no? De la no discusión de las iniciativas que se hicieron. eh, la mayoría de ellos, de estas iniciativas se hicieron a nombre propio de legisladores, justamente para evitar ahora sí que la discusión, que pasaran por comisiones y que yo creo que no tendría que ser así, ¿no? A mí me parece que hay puntos, bueno, primero que nada, decir que las cosas en muchas instancias, por ejemplo, el mismo INSABI, el mismo CONACYT, también de los que nos falta hablar, y en muchos otros organismos, el propio INAI, las cosas no tendrían que quedarse como están ahora, ¿no? Es decir, no se vale decir que pues no hay que tocarlos ni nada porque no es letra muerta, y sí que ya son distintas condiciones conforme va avanzando el país y se van dando otra serie de condiciones. Entonces, por ahí sí que hacen falta cambios, pero el gran peligro es que entremos de Guatemala a Guatepeor. Y entonces aquí me parece ser que tendría que ser pues, una discusión y que Morena tiene la mayoría, deberían de recoger los puntos que más pudieran ser provechosos, los puntos que tuvieran menores riesgos y mayores beneficios en cada una de estas instancias, y esas son las que deberían de votar, y si, como dicen ahora, nos están aplicando la planadora porque se afectan intereses de la oposición o, por ejemplo, de los empresarios tipo Claudio X González, etcétera, pues que se aplique, ¿no? Y que, por supuesto, haya mayor difusión de qué es lo que se está diciendo y que no, pues le den ahora sí que espacio a toda la oposición, donde lo único que se está hablando es para ellos la manera vergonzosa en que se están aprobando
todas estas iniciativas sin discusión de fast track, por aplanadora, etcétera. Además, habría que ver todos los medios impresos y bueno, la mayoría de los medios de radio y televisión, pues cómo es lo único que dicen, ¿no? No sabemos qué dicen en algunas reformas que están promoviendo, cuando ese es el punto que tendríamos que estar abordando y no la forma en que se está haciendo, ¿no? Y aquí me parece que entonces no solo debería dejarse el peso de las mañaneras, sino también creo que falta muchísimo más una política de comunicación social para que nos estén diciendo qué se está aprobando ahí, qué se está rechazando, qué se está modificando y cuáles son los puntos donde la oposición encuentra un conflicto de interés y que de alguna manera pues lo expliquen a la población y que no nos quedemos con ese discurso de que pues todo es una planadora, todo es fast track y entonces ¿dónde está el cambio? Muchas gracias, querido Héctor. Querido Alejandro, ¿cuál sería tu valoración? Digo, es casi imposible que demos seguimiento a las 18 leyes y que nos metamos a estudiar de una por una, ¿no? Y ver los diferentes artículos, como por ejemplo lo hicimos con la ley minera, pero nos llevó un buen tiempo, artículo por artículo, comparándola con la ley que ya estaba, con las tres, bueno, son realmente tres leyes, artículo por artículo. Sería difícil, ¿no? Nos tendríamos que pasar la vida entera sentados para analizar las 18 leyes. Y bueno, una situación que nos llama la atención, Alejandro, y que quiero, bueno, queremos escuchar tu valoración es ¿por qué se hace de esta manera? Ahorita está terminando el periodo legislativo, ¿por qué se está haciendo así? ¿Por qué nos esperaron? O sea, ¿qué hay en cuestiones, en términos políticos, qué se está viendo de que no se esperaron y se está posponiendo? No se esperaron, más bien dijeron no hay que posponerla, hay que hacerlo ahorita. ¿Y por qué hasta el final también de este periodo legislativo? ¿Cuál sería el mensaje político que estaría mandando el presidente, ¿no? Y los senadores al hacer esto de esta forma, este trabajo legislativo, Alejandro? Mira, déjame hacer un pequeño rodeo, pequeño, digamos, preámbulo, ¿no? Cuando suelo, bueno, consulto los periódicos todos los días y pues desde hace muchos años tengo el hábito de que lo primero que veo son las caricaturas, ¿no? Son los cartones, pues, ¿no? Ya luego veo todo lo demás, pero primero los cartones. Les recomiendo muchísimo el cartón que publica el día de hoy en El Sol de México, Patricio Monero, que además es acá vecino y buen cuate, ¿no? Porque es muy divertido, ¿no? Y es un diputado que se queda congelado con el dedito así, ¿no? Y dice, es que me dio un aire y pues así me quedé, ¿no? Un poco haciendo esta idea de que pues se votó al vapor de manera aceleradísima y como bien señala Héctor Javier y lo has comentado tú, Violeta, sin conocer muchas de las iniciativas que se presentaron. Solamente para que la audiencia tenga una idea, la ley en materia de humanidades, ciencia y tecnología tiene 500 páginas. 500, solamente esa, ¿no? Hay que ver todas las demás, todo el paquete. Es absolutamente imposible que en unas cuantas horas se hayan leído, se hayan reflexionado, etcétera, etcétera. Aunque muchas de ellas se vienen trabajando, digamos, desde hace meses incluso, como bien señalaba Ernesto, se le han ido haciendo adecuaciones, afinaciones, etcétera, de tal suerte que votaron lo que votaron muchas veces. Estoy absolutamente convencido, segurísimo, que muchos legisladores votaron sin saber lo que estaban votando. Y la pregunta que tú presentas, Violeta, es central, es fundamental. ¿Por qué lo hicieron ahorita, al cuarto para el ratito, y no lo dejaron para el siguiente periodo, que me parece es agosto, septiembre, ¿no? Creo que es el siguiente periodo, ¿no? Hay varias hipótesis. Yo creo que la más consistente es apresurar las cosas ahora antes de que se dé el proceso de nombramiento, de elección para la próxima candidatura presidencial, que ya falta muy poco, y que pudiese meter mucho ruido en las propias cámaras, ¿no? Es decir, esto que se ha hablado, particularmente en el caso de Morena, porque como bien dice Héctor Javier, pues aplicaron la planadora, ¿no? Como lo hizo el PRI durante, ay, me están mordiendo, como lo hizo el PRI durante 50 años, ¿no? Y pues ahora lo vemos repetido, ¿no? O sea, la planadora en donde ni se discute, ni se le quita una coma y pum, vale, se aprueba, ¿no?
Entonces, para el mes de septiembre, si de por sí ya el tiroteo ahorita, tiroteo político, está todo lo que da entre las corcholatas y los grupos que las apoyan, para aquellos meses todavía va a estar más acendrada, pues, la discusión, los estires, los aflojas, y probablemente, esa es quizás la hipótesis, bueno, eso es lo que yo quiero pensar, ¿no? No sería tan fácil pasar la planadora, ¿no? Precisamente por estos juegos de fuerzas que se van dando y que los diferentes grupos que están con uno, con otra o con otro aspirante a la presidencia por el lado de Morena, pudiesen no jalar parejo, ¿no? Entonces, ante el eventual escenario de una posible dispersión de votos, pues dijeron, mejor vamos a apurarnos ahorita, planchamos todo y ya después vemos de qué se trata, ya después vemos a ver cómo nos va, ¿no? Yo creo que es por eso, no se me ocurre ninguna otra explicación para qué acelerar, apresurar, ¿no? Evidentemente, también lo dijo Héctor Javier, evidentemente también, pues es una falta de oficio legislativo de dejar pasar meses enteros, ¿no? Es decir, en lugar de ir desahogando las iniciativas, pues con tiempo, con debate, con la suficiente argumentación, etcétera, se fueron acumulando, se van acumulando y eso, justamente en 2 días se aprueban en sesiones maratónicas 18 iniciativas, ¿no? Pero yo creo que es por eso, que en los meses posteriores, es decir, cuando sea la siguiente legislatura, el siguiente periodo, perdón, este, las, los discursos, las discusiones políticas, pues, y la relación de fuerzas, pues, que puede tener Morena y los otros grupos, ¿no? Puede que cambie en función de las encuestas y de quién quede como candidata a candidato, ¿no? Me parece que va por ahí. Sí, no sé si me permitan añadir a lo que estaba diciendo Alejandro, dos puntos de vista, ¿no? Primero, desde los legisladores, se me figura aquellas personas que no hacen ejercicio, y llega el fin de semana y el sábado y domingo quieren hacer 24 horas de ejercicio, lo que no hacen en la semana, ¿no? Cosa que además hace más daño que el que hace ejercicio continuamente, ¿no? Y me parece un poco peligroso, porque a final de cuentas, pues ahí está la Suprema Corte, que les puede echar atrás todo lo que voten, ¿no? Porque finalmente pueden alegar que pues no se siguieron los procesos, que fue de manera ilegal, irregular o lo que sea, y se los van a tumbar. Entonces, creo que esto tendría que ser, insisto, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, imagínense que seamos nosotros legisladores, a lo mejor si Violeta nada más fue la única de nosotros cuatro que vio lo de litio, pues lo vamos a aprobar porque ella es la experta, ¿no? Pero por lo menos insisto que hay una campaña de difusión, de comunicación, decir, esto es lo que se va a votar en tal ley, esto en esta otra, etcétera, para que no nos digan y que no tengamos argumentos para decir, pues es que sí. Uy, Ya se quedó ahí Quedó congelado. ahí. Ya, ya regresó, ¿no? No. Este, pues se le congeló la imagen a Héctor Javier en este cierre final. Pero bueno, mi querido Alejandro Saldaña, mi querido Héctor Javier, si es que nos estás Fue la escuchando, planadora, votaron, pues quién sabe, Ahí ¿no? está, Y ya sí, el regresó. presidente López Obrador, ya recordemos, ya, ya, ya hemos de ver, después de y que él pasen sigue 2 días, hablando. hay varias barajas, es la candidata de Ernesto, yo sé que es la candidata de Ernesto, pero Morena también tiene lo suyo, ¿no? Entonces, híjole. Héctor, una disculpa, pero no te estábamos escuchando nada porque te quedaste congelado. Entonces, nos reíamos de que tú seguías, ahorita que regresaste a cuadro, seguías hable y hable y en realidad no te escuchamos. Pero Es en serio, estamos de acuerdo, Pero creo que pero estamos de estamos de acuerdo. acuerdo y Sí, votamos sí. por lo que No, dijiste. sí, es aquí como, así funciona el poder legislativo, así que bueno, pues ya Te está. apoyamos, Héctor. Nada más escuchamos que era la candidata de Ernesto y entonces te apoyamos. sí, Sabemos Estamos que de es acuerdo. cierto. es mi Estamos de acuerdo. candidata. Héctor, así brevemente, en un minuto, si puedes resumir entonces lo que nos estabas contando. Yo pensé que estaban bromeando, ¿eh? Como No, dicen que no, Lili no, Telles en era tu serio. candidata. No, no. No, yo mencionaba que es peligroso como lo hicieron, porque de alguna forma es como las personas que hacen ejercicio solo el fin de semana, que les puede hacer más daño que beneficio.
Y el aprobar este tipo de leyes y de reformas o lo que sean, se las pueden votar en la Suprema Corte de Justicia, porque la oposición puede argumentar que se violaron los procedimientos, que hay inconstitucionalidad en ciertas cosas, y desde ahí, pues frenar lo que ahora se está aprobando. Pues bueno, ahí está parte del análisis, la valoración de Héctor Javier Sánchez y de Alejandro Saldaña. Así que, jóvenes, les mandamos un fuerte abrazo. Y ya nos debe Alejandro lo del béisbol, lo del análisis de el video de todos los que participaron ahí. Sí, sí. Está interesante. Mira, fuera rápidamente, ¿no? Fuera ya pues de la broma, del cotorreo, ¿no? Me parece que se está dando un fenómeno bien interesante en México, que es un auge del béisbol, ¿eh? Obviamente, pues sí, tiene que ver mucho el presidente, sin duda alguna, ¿no? Y Pero yo. otros factores y digamos, un poco quitándole quizás público al fútbol que tan pocos logros nos ha dado, ¿no? Ninguno. Y la gente está regresando mucho a los estadios de béisbol, ¿no? Acá al estadio del Águila de Veracruz le metieron una buena inversión y ahora hasta alberca hay en el estadio del Águila, es el único estadio que tiene alberca, ¿no? Y las asistencias a los estadios han sido bastante interesantes, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema, de cualquier Qué manera. padre, qué padre. Yo voy a ir, ya voy a empezar a ir. Sí, Te vas sí. allá con tu traje de baño, tu tanga, allá al estadio del Sí, Águila no, de ahí con Veracruz. mi tanga me aviento unos clavados ahí, cómo no. Exacto. Sí, yo voy acá a Iztapalapa, así que bueno, ahí nos estamos viendo, mi querido Dale. De Los Ángeles Alejandro. Azules, ¿no? Buen día. Los Ángeles Azules. Bueno, Un Baigoncito. abrazo. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Igualmente, Héctor. Bueno. Vale, gracias.